Shalom, mis hermanos, que el Eterno les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su canal Only Way con Casey. Hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy interesante que lo hablemos para poder entender quiénes son realmente los judíos, de dónde vienen, si son realmente hebreos, si todos los judíos son israelitas o si solamente son israelíes, si son también hebreos pero a la vez son semitas o sionistas o qué es todo este rollo. Es que no lo entendemos. Mucha gente piensa que en Israel, el Estado de Israel, el país que nosotros conocemos como Israel en este momento, pues todos son judíos. Eso piensa la gente, pero en realidad, ¿quiénes son los que están asentados ahí? ¿Quiénes son? O por el hecho de que hablan hebreo, creen que todos son hebreos. ¿Pero es eso cierto? Bueno, lo vamos a descubrir y vamos a intentar entender. Y este video es preámbulo del siguiente video. Así que véalo. Y si tiene que volver a verlo, vuélvalo a ver bien para que pueda entender el siguiente video que voy a hacer con respecto a lo que vamos a estar hablando en este momento. Pero pues esto tenía que hablarse primero para poder entender lo que quiero contarles del verdadero conflicto. Pero ahora nos vamos a encargar de las personas que viven allá, cómo realmente se llaman y por qué y quiénes son, ¿ok? Entonces resulta que en el Estado de Israel en este momento viven personas que son semitas. ¿Quién es el semita? La palabra semita se refiere a las personas descendientes de Sem, y Sem fue el hijo mayor de Noé. Esto incluye a los hebreos y a los árabes. Y a los árabes, mis hermanos. Los semitas. Entonces, cuando nosotros decimos, es que es antisemita, piensa que solamente se están hablando de los judíos. Pero pues no. Fíjese que los hebreos y los árabes también son semitas. Por ello, Gustavo Perednik ha insistido en su obra en que el término antisemitismo es equívoco y debería ser reemplazado por el más apropiado de judeofobia, o sea, los que detestan a los judíos, no llamarle antisemitismo. Acuñado por León Pinsker en el 1882. Los judíos no son necesariamente ni israelíes, ni hebreos, ni semitas. Si son conversos, pero si son judíos, por nacimiento seguramente tengan ancestros que fueron hebreos y semitas. Y aunque no hayan nacido en el actual pueblo de Israel, quizás hayan pertenecido al antiguo pueblo de Israel que fue dispersado por el mundo cuando los romanos destruyeron Jerusalén. ¿Se acuerdan que en un video anterior, y es más, lo voy a volver a dejar en la descripción del video, cuando les hablaba de acercarnos a la semana 70, yo les estaba hablando a ustedes de cómo se constituyó el Estado de Israel y realmente si donde estaban habitando ahorita le pertenecían a los palestinos esa tierra, o por qué Palestina se llama ahora Palestina, cuando se crea Palestina, cómo suscita todo esto. Bueno, pues entonces resulta que Palestina fue creada o formada como Estado a partir del año 135 de esta era, de la era común. Pero los israelitas ya estaban desde mucho tiempo atrás, que esos israelitas pues también eran hebreos. Y entonces hebreos dice que viene del latín hebraus, este es el hebreo ibrí, y este quizá del acadio hapirú, paira o paría. Fueron un antiguo pueblo semita del Próximo Oriente y ancestros de los israelitas y los judíos. Según la Biblia y las tradiciones hebraicas, los hebreos son originarios de Mesopotamia y de Ur en Caldeo, o sea, de Ur de los Caldeos. ¿Quién era de Ur de los Caldeos? Pues nuestro padre Abraham. Dice, eran nómadas, vivían en tiendas, llevando manadas de cabras y ovejas, utilizando asnos, mulas y camellos como portadores. Una crisis económica pudo impulsar a Terá, padre de Abraham, a dejar la ciudad para ir a la de Harán, en el Alto Éufrates. De allí algunos de ellos emigran hacia Canaán, prometido por Dios, según la Biblia, a los descendientes del patriarca Abraham, y eso fue en el año 1750 antes de lo que se llaman de Cristo o antes de la era común, ¿sí? Esos eran los hebreos. Los hebreos fueron los que cruzaron. Los hebreos fueron los que le creyeron a Abraham, que salieron de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Y recuerden que esta tierra pues era una tierra de
pues no de gente creyente, porque cuando Abraham fue llamado, pues no era gente creyente. Pero bueno, recuerden que también Moisés cruzó y a él se le consideraba como hebreo porque había cruzado. Luego viene el término israelita, mis hermanos. Pero quitamos el osito de aquí para... Dice, israelita. En la antigüedad se llamó israelita al pueblo que se formó de la descendencia de Israel, el mismo Jacob, que tuvo 12 hijos. Y de sus 12 hijos surgió el pueblo de Israel, la nación de Israel. O sea, el verdadero pueblo de Israel, el que el Padre creó, fueron a partir de Jacob con sus 12 hijos. Cada uno de sus hijos creó una tribu que llevaba el nombre de cada uno de los hijos de Jacob, y esas 12 tribus conformaron lo que era el pueblo de Israel, que más adelante pues se conformó como nación. Pero ser israelita no significa, sí tiene que ser, para ser israelita tiene que ser semita también, ¿sí? Y obviamente hebreo, pero no tiene que ser israelí. Fíjese una cosa, y vamos a entender esto, porque dice, israelí es el término que define la nacionalidad de todos aquellos individuos nacidos en el Estado de Israel. ¿Cuál Estado? Pues el Estado que se conformó en el año 1948, donde Israel fue formado como país, como Estado. Pero pues es que en ese Estado, en ese país que nosotros conocemos ahorita como Israel, también nacen muchos, así como nacen judíos, también nacen musulmanes, también nacen árabes, también nacen católicos, cristianos, nacen gente de diferentes religiones, ¿no? El judaísmo es simplemente una religión, como lo es el islamismo, ¿sí? Pero hay israelíes que son árabes y que son musulmanes, que tienen una religión islámica, pero son israelíes. Ellos no son israelitas, ellos no pertenecen a los 12 tribus que conformaron el pueblo de Israel. No, ellos no son descendientes de Jacob. Y en el próximo video entenderemos de quiénes son descendientes, pero ahorita estamos entendiendo que son israelíes. O sea, la gente que nace en Israel, en este momento, en ese país que está conformado desde el año 1948, pues es israelí porque nació ahí. No importa a qué religión pertenezca ni qué color tiene de piel. Simplemente es israelí. Pero no significa que sea israelita, ni muchísimo menos que tenga que ser judía. No son judíos. No todos, pues. Dice, nacidos en el Estado de Israel o que son ciudadanos del mismo. Por lo tanto, un individuo judío nacido en México no puede ser israelí, ya que su nacionalidad es mexicana. Así pues, siendo israelí, un concepto que se define de la nacionalidad, se puede hablar de israelíes musulmanes. ¿Veo lo que les explicaba? O cristianos o judíos. Ahora, un judío es todo aquel que profesa la religión judía. ¿Y cuál es la religión judía? Pues el judaísmo, mis hermanos. Ahora, no todo el que practica el judaísmo pertenece a la tribu de Judá. Tampoco, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Es importante tener claros estos conceptos. Dice, es todo aquel que profesa la religión judía, haya nacido o no en Israel. No importa. Hay gente que nació aquí en los Estados Unidos, pero su familia es judía y ellos son judíos, pero no son israelíes. Son israelitas por cuanto vienen de la misma línea de Noé, de Sem, y por ende, pues también de la línea de Abraham, para poder ser hebreo. Entonces dice, el pueblo judío es un grupo étnico descendiente de los antiguos israelitas del Oriente Próximo. La religión constituye, por tanto, un aspecto de la pertenencia étnica al pueblo judío, así también como prácticas culturales, sociales, lingüísticas, etc. O sea, no necesariamente porque hable hebreo ya va a decir usted que es judío. No, hay otras personas que hablan hebreo en otros lugares del mundo y no necesariamente son judíos, ni muchísimo menos son israelitas. Tampoco tienen que ser israelíes. Pueden haber nacido en otra nación, pero hablan hebreo. Pero ser musulmanes, o ser católicos, o cristianos, o cualquier otra religión. ¿Se da cuenta? Es muy diferente.
Entonces dice, la definición precisa de judío es controvertida y puede variar dependiendo de que se haga mayor énfasis en la identidad religiosa o en la secular. Eso es étnica y sociológica. De acuerdo con la legislación judía, judío es aquel, póngale cuidado a esto, es hijo de madre judía, de madre, oiga bien, de madre judía. Ley que deriva una interpretación del pasaje de Deuteronomio 7, 3 al 4. Aquella persona que se convierte formalmente al judaísmo bajo la supervisión halágica de un reconocido Bet Din, o sea, una corte judía del tribunal rabínico, presidida por 3 dayanim, o sea, jueces. Este proceso de conversión está desarrollado en textos legales judíos tales como el Talmud, el Shulchan Aruch y las interpretaciones de la ortodoxia rabínica. Como se puede dar usted cuenta, está el Talmud de Babilonia, porque infortunadamente el judaísmo pues ha seguido todas estas costumbres babilónicas y creen en otros libros e incluso en las interpretaciones de hombre de los ortodoxos rabinos ortodoxos. Entonces, pues imagínese esto, cómo está la cosa para poder llegar a ser judío, que es simplemente ser parte de esa religión. No importa si usted es israelí, o si es israelita, o si nació donde haya nacido, no importa si es hebreo o no, no importa si es semita, simplemente usted se convierte al judaísmo. Y es muy triste ver que en este momento hay mucha gente, como no tiene claro estos conceptos, aman a Israel, al pueblo de Israel, a esas 12 tribus que el Padre constituyó, o el Padre, constituyó como nación. Pero lo han equivocado creyendo en el Israel de ahorita. Entonces aman a Israel, el Israel de ahorita, pero este Israel de ahorita es una nación que fue conformada en el año 1948, en territorio que desde el año 135 había tomado los palestinos, pero que muchísimo antes habían estado los verdaderos israelitas, los verdaderos israelitas. Entonces, irnos a esta religión, a la religión del judaísmo, pues mis hermanos, nada más equivocado, porque nosotros no debemos irnos detrás de una religión, nosotros nos tenemos que ir detrás de lo que el Padre ha dicho. Infortunadamente los que se van detrás de la religión del judaísmo terminan yéndose al Talmud y a sus tradiciones babilónicas y creyendo en las interpretaciones de los rabinos ortodoxos, que pues bien dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno. Pérdida de la condición de judío. De acuerdo con la ley judía, la halajá, no existe modo de perder el judaísmo. Quien nace judío o se convierte no pierde su condición de judío incluso después de cometer uno de los 3 peores pecados: paganismo, asesinato o aberraciones sexuales. Baruch Espinosa, Uriel de Costa son algunos de los judíos más importantes que fueron depurados. Marx, Freud vivieron algo parecido. Y recuerde que estos Marx y Freud pues son de unas ideas de izquierda tremendas, ¿no? Cabe acotar que de acuerdo con la ley judía existen caminos para ser aceptados nuevamente en la comunidad, y esto marca el hecho de que según esta no existe pérdida de la judeidad. Entonces, si bien es cierto que hay una tribu israelita, oiga bien, israelita, no israelí, israelita, que sale de los 12 hijos de Jacob, que es la tribu de Judá, que más adelante se conformó la casa de Judá, que era conformada por Judá, Benjamín, esas 2 tribus, y a ellos se les adhirió Leví, que tenía que hacer los servicios en el templo. Pero ellos no eran israelíes, ellos eran hebreos, semitas. Y entonces, luego nosotros encontramos que esa palabra, pues, semita, raya también con la palabra de sionismo o sionista. Entonces, vamos a ver si es antisemitismo o antisionismo. El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista. Y entienda bien esto, el sionismo es un movimiento político, mis hermanos. No quiere decir que usted tenga que ser judío para ser sionista. Sin embargo, la mayoría de los sionistas son judíos. ¿Pero cuáles judíos? Y ahorita lo vamos a ver. Que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. Oiga bien,
para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel, Eretz Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel, del Estado. El sionismo apareció en Europa Central y Oriental a fines del siglo XIX. Escuche bien, a fines del siglo XIX fue que apareció el sionismo. Su fundador, en tanto que el movimiento fue organizado, fue el periodista austrohúngaro de origen judío Theodor Herzl, como respuesta a la ola antisemita que recorrió Europa en esos años, a finales del siglo XIX, uno de cuyos exponentes fue el Affaire de Fiu. El movimiento tuvo como objetivo fomentar la emigración judía, ¿a dónde? A Palestina, a Palestina. Y alcanzó su objetivo principal con la fundación del Estado de Israel en el año 1948, como les venía diciendo. El sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno. Escuche bien, nacionalismo moderno. Descrito como un nacionalismo en la diáspora, o sea, para la gente que se fueron lejos. Y opuesto al asimilacionismo. Casi que no lo puedo decir. El sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la libre autodeterminación del pueblo judío. Y escuche bien esto. Entonces, todos estos sionistas, los que se declaran sionistas, dicen ser judíos. Y entonces ellos están buscando crear un estado solo para el judaísmo. Pero resulta que al constituir el Estado de Israel en el año 1948, lo hicieron sobre territorio palestino. Y si bien han hecho, ellos han tomado otro territorio, también es cierto que han cedido mucho territorio. Y pues ahí viene el conflicto que estamos viendo hasta el día de hoy. Bueno, en este momento está más agravante. El término sionismo se deriva de la palabra Sion del hebreo, uno de los nombres bíblicos de Jerusalén. Este nombre se refiere inicialmente al monte de Sion, una montaña cerca a Jerusalén y a la fortaleza de Sion en ella. Más tarde, durante el reinado del rey David, se convirtió en una sígnode para referirse a toda la ciudad de Jerusalén y la tierra de Israel. En muchos versículos bíblicos, los israelitas fueron llamados el pueblo, hijos o hijas de Sión. Pero oiga bien, los israelitas, no los israelíes, que es muy diferente. Entonces, mis hermanos, viendo todo esto con el judaísmo, aquí usted puede, si usted quiere buscarlo, simplemente busque lo que es el sionismo y lea todo, cómo han vivido en el exilio, cómo ha sido una constante pelea, de dónde salen, pero no se equivoque, porque es que el término judío no es lo mismo que decir hebreo, y tampoco es lo mismo que decir israelí, ni israelí es lo mismo que decir israelita. Sin embargo, fíjense que de estos judíos que están incluso en Jerusalén, son antisionistas, no son antisemitas, porque antisemita sería irse en contra de los descendientes de Noé, Sem, todos los descendientes de Sem. No, ellos son antisionistas. ¿Y por qué? Son unos judíos ortodoxos, se llama Neturei Karta, que en hebreo son los guardianes de la ciudad. Es un grupo de judíos que rechazan cualquier forma de sionismo, en la creencia de que a los judíos se les prohíbe tener su propio estado hasta la venida del Mesías. Los miembros del grupo se concentran principalmente en Jerusalén. También tienen pequeñas delegaciones tanto en otras ciudades israelíes, oiga bien, no israelitas, como en el extranjero, destacándose Londres y Nueva York. La mayor parte de los miembros de Neturei Karta, descienden de judíos procedentes de Hungría, que se establecieron en la ciudad vieja de Jerusalén a comienzos del siglo XIX. Este nombre, guardianes de la ciudad, en dialecto arameo hablado por los judíos de Babilonia, y viene de una Gemara del Talmud. Así que, mis hermanos, vayan sabiendo de dónde es que viene todo esto. No es lo mismo, y todos estos que en este momento son los judíos ultraortodoxos, ellos, estos que se dejan los buclecitos y todo eso, ellos tienen todo un barrio donde ellos apoyan de hecho a Palestina, porque saben que la región que ellos en este momento están ocupando, pues fue
creada a partir de 1948. No, y fue sobre territorio palestino, que lo habían cedido a Palestina en el año 135 de esta era, ¿no? Porque, vuelvo y le digo, una cosa es israelíes, son israelíes los que están ahí, sin embargo, esa tierra se le había entregado a los israelitas, o sea, a los descendientes, muchísimo tiempo atrás, a los semitas, a los descendientes de Sem. Y por lo mismo es que viene entonces el antisemitismo, ¿sí? Por eso es que viene esa parte del antisemitismo. Pero ¿quiénes son esos sionistas de ahora? Porque es que, mire, hay una diferencia entre sionistas, judíos e israelíes. Volviendo a la pregunta, dice, sionista es aquel que lucha por un Estado judío independiente. Ellos son los sionistas, quieren un Estado judío. Dice, para muchos judíos creyentes, Israel es la tierra prometida. Claro, como son estos guardianes de la ciudad, judíos ortodoxos, ellos son judíos creyentes, pero ellos no son sionistas. Pero también para muchos judíos no creyentes es importante que exista un país donde los judíos puedan vivir libres y seguros. En la actualidad, la palabra sionista también se utiliza a menudo como un término ofensivo en sentido negativo. Para muchos palestinos y simpatizantes de la causa palestina no hay una diferencia entre las palabras judío, israelí y sionista. Ellos no lo entienden, pero nosotros sí, ya sabemos que judío es el que practica el judaísmo, israelí es el que nace en la tierra de Israel, del Estado de Israel conformado en 1948, y sionista es el movimiento político, ¿sí? No significa que alguno de estos sea israelita, puede serlo, pero no significa. Esto no es correcto. La mayoría de los judíos no viven en Israel. No todos los residentes de Israel son judíos, también viven muchos no judíos en Israel y no todos los judíos israelíes son colonos, quienes quieren conquistar cada vez más territorios palestinos. La gran mayoría de los judíos opina que el Estado de Israel debe continuar existiendo, pero muchos judíos, tanto dentro de Israel como fuera del Israel de ahorita, ¿no?, están a favor de un Estado palestino junto a Israel como una posible solución al conflicto. De hecho, ya habían habido tratados y se había creado el Estado israelí y el Estado palestino. Y ahí podían convivir, pero igual, pues han habido como la guerra de los 6 días y todos los conflictos que conocemos nosotros y que está pasando en este momento. Para resumir una larga historia, muchos judíos se reconocen a sí mismos en el sionismo, pero hay todo tipo de opiniones y puntos de vista diferentes, razón suficiente para no confundir y utilizar el término judío, israelí y sionista. Ahora, mis hermanos, esos sionistas que están ahora ahí, ¿sí?, son los que definitivamente son los que luchan por un Estado judío independiente. O sea, es un partido político. Todos esos que están allá arriba, que manejan esa política, que controlan el país de Israel fundado en 1948, hay una parte en la escritura que a mí me llama mucho la atención, porque fíjese que ellos dicen ser judíos, pero no lo son. Y muchos son los que están arriba, que controlan el mundo, de hecho, detrás de las grandes empresas, detrás de los mayores o los hombres más ricos del mundo. Hay todo un sionismo detrás de ello. Hay todo un movimiento político y por eso en este momento pues se defiende el Estado de Israel. Que no está mal, mis hermanos, defender el Estado de Israel, como también deberíamos defender el Estado palestino. ¿Por qué? Pues porque legalmente fue instaurado en el año 135 de esta era, mientras que Israel fue conformado, el país de Israel fue conformado en el año 1948 de la era común. O sea, imagínense cuántos años atrás ya había estado el Estado palestino, tierras palestinas ahí. Ahora, ¿que eso les da derecho? Bueno, lo que pasa es que antes de que estuviera el Estado palestino, también estuvieron los israelitas, los verdaderos israelitas. Esa tierra, el Padre se la entregó a ellos, ¿sí? A los israelitas, no a los israelíes. Pero ahora constituido ese Estado, entonces ahí en ese pedacito, pues está Israel. Y nosotros debemos orar tanto por los israelíes, que muchos de ellos son judíos, pero que también son israelitas. Nosotros debemos orar por ellos, pero también tenemos que orar
por los palestinos, que son árabes, pero que ellos también hacen parte de los semitas, de los descendientes de Sem. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos también dicen, mire, la palabra semita se refiere a las personas descendientes de Sem. Sem fue el hijo mayor de Noé. Esto incluye a los hebreos y a los árabes. ¿Se da cuenta? Porque en esa tierra, donde está la tierra de Canaán, ¿sí? Ahí fue donde se establecieron y en todos sus alrededores tanto hebreos como árabes. Y los dos tienen lenguas semíticas o lenguas semitas. O sea, son semitas, descendientes de Sem, por ende de Noé. Entonces es muy importante entender esto, porque es que mucha gente en este momento está cogiendo bandos y se está yendo al lado palestino o al lado de Israel. Y si bien es cierto, nosotros somos descendientes de esas 12 tribus creadas por medio de Jacob y de Isaac, pues nosotros tenemos que orar por Israel, por los israelitas, mis hermanos. Y en este momento hay un pueblo, un estado de Israel, por el cual también tenemos que orar, porque es que hay hebreos y hay árabes que son semitas. Irnos en contra tanto del uno como del otro, eso sí sería antisemitismo. Irnos en contra de los dos. Pero si nos vamos en contra del judaísmo, pues nos iríamos en contra de una religión. Eso no es antisemitismo, eso es antijudaísmo. Pero si además nos vamos en contra de las leyes que quieren coger a la fuerza y quieren armar todo este desorden que está ahorita, quien está ahí es el Estado sionista. Entonces la palabra no sería antisemita, sería antisionismo. Esa vendría entonces realmente a ser. Eso vendría a ser, en este momento se me ha... Bueno. En fin. El antisemitismo, miren, las lenguas semíticas. Dice, las lenguas semíticas o semitas de la familia de los afroasiáticas, se desarrollaron sobre el Oriente Próximo. ¿Se da cuenta? Entonces las lenguas semíticas habladas en el presente son el árabe, el amárico, el hebreo y el tigriña. O sea, todos estos, los que hablan estos son semitas, vienen de las lenguas semíticas. Así que mis hermanos, no cojamos bando. Oremos tanto por el uno como por el otro. Tenemos que orar. Y por eso es tan importante entender cada uno de estos conceptos. ¿Quién es semita? ¿Quién es hebreo? ¿Quién es israelita? ¿Quién es israelí? ¿Quién es judío? ¿Quién es sionista? Y bueno, mi hermano, oremos por todos. Porque a la final todos somos hermanos. Y yo los dejo con esta verdad, mis hermanos. Recuerden que solo hay un camino, ese camino es la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Y pues porque aquellos que dicen ser judíos y no lo son, pertenecen a la iglesia de Filadelfia, y la palabra dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces aquellos que son mentirosos, aquellos que le sirven al engañador, pertenecen a esta sinagoga. Los que están arriba, que controlan el mundo a punta de mentiras, pues sepa usted que pertenecen a esta sinagoga y por ende, pues le pertenecen al enemigo, no al creador. Como les digo, mis hermanos, solo hay un camino. Ese camino es la verdad, the only way, porque solo la verdad nos hace libres. Quédese con estos conceptos, entiéndalo. Si tiene alguna pregunta, déjela. Si le gusta, compártelo y esté pendiente del próximo video, que es muy interesante poder entender el conflicto. Que el eterno, todopoderoso Dios, nuestro Yahshua nos bendiga y hasta el próximo video. Shalom, shalom.